Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con más protagonistas de cara al futuro del Real Madrid de básquet. Vamos a analizar un poquito el juego de uno de esos jugadores que ha ido sonando en las últimas semanas también. Y de verdad, y no lo digo yo, sino lo han dicho medios de comunicación, que el Real Madrid se ha podido fijar en Jordan Loyd, jugador que además tiene pasado en la Liga Endesa, más concretamente en el Valencia Basket con Jaume Pons-Arnau, y que llamó mucho la atención desde luego en esa única temporada en la Liga Endesa, y que actualmente es uno de los jugadores con mayor capacidad de anotación de la Euroliga, en una estrella roja que no se va a clasificar para el top 8, pero donde él, desde luego, ha sido el más destacado de su equipo, como podemos ver en las estadísticas, donde más allá de las estadísticas, que al final son cuestiones numéricas, que sí nos pueden marcar un poquito la pauta de lo que es el punto más positivo, los puntos más negativos del propio jugador, vamos a ver qué podría aportar a este actual Real Madrid, si realmente es el perfil de jugador que podría llegar a necesitar. En el último vídeo ya visteis que os hablé de Mike James, que obviamente la historia es muy distinta con respecto a Loyd, son dos jugadores totalmente distintos en el aspecto estrictamente no solo de juego, sino sobre todo en lo económico, ¿no? El caso de Jordan Loyd es un jugador mucho más asequible, que entre otras cosas, por cierto, termina contrato este año, porque solo ha firmado por un año con Estrella Roja, así que hay muchos puntos de análisis que hacen pensar en que pueda ser un jugador que a mi juicio pueda encajar con el Real Madrid. Pero vamos a hablar en primer lugar de su faceta más característica. Al final estamos hablando, como ya sabéis los que le conocéis, de un escolta, es un 2, que algunos pueden tratar de 1, porque acapara muchísimo balón, ese es un punto a tratar, es un hombre que necesite que los sistemas corran en torno a él, no él en torno a los sistemas. Ha sido la mayoría de los casos punta de lanza, de hecho en su experiencia europea más importante, aparte de la de Valencia Basket, que fue en Israel jugando en el Hapoel Eliat, equipo de nivel intermedio israelita. Ahí hizo grandes números, siendo un jugador muy importante de la Liga Hebrea. Pues bien, llegando al Valencia Basket era un auténtico animal de la anotación, pero no solo del tiro, que es un jugador que puede tirar, aunque no tiene unos grandes porcentajes este año en el tiro de 3, pero es también, entre otras cosas, porque tiene que tirar mucho. Es un jugador que puede anotar de múltiples maneras. Es un tipo con una gran capacidad anotadora, es un magnífico penetrador, puede tirar tras bloqueo, en recepción, en transición. Es un jugador muy difícil de parar, es decir, no es un tipo que salga, tire y ya está, salga, tire del carretón y ya está. No, es un jugador que no se queda en las esquinas para tirar. No es la consecuencia del sistema, sino que es el inicio del mismo sistema de los 5 para 5, y es un jugador con una gran capacidad atlética, ¿no? Es un jugador que a nivel físico, desde luego, al Madrid le vendría muy bien. De hecho, también ese nivel físico lo lleva al tema de intimidar en defensa, sin ser un gran defensor, y de aportar en los rebotes, por ejemplo. Es un jugador que rebotea bien y que pueda ayudar a los centers. Eso, sobre todo a mí, me gusta, teniendo en cuenta que pueda salir en quinteto sin Tavares. Todo aquel exterior que aporte el rebote sin que esté Tavares, yo creo que es mina dorada, a mi juicio al menos. En cuanto a generar espacios, es algo muy parecido, sí, en ese sentido a Mike James, porque es un hombre que no es un asistente como tal, pero sí que puede de manera natural generar asistencias, o el caso de Wade Baldwin, que os he hablado en otras ocasiones. Son jugadores tan superiores en el avance de pie a la hora de avanzar a canasta, que es que ellos solitos, sin buscar a los jugadores, los encuentran a los compañeros de manera natural, como he comentado. La cuestión sería un poquito ver cómo juegan un gran club. Esa es una de las grandes dudas, porque no ha estado en ningún club importante. En la NBA estuvo en los Raptors y, vamos, casi quien la olía, jugó muy poquito. Ha sido un jugador de D-League, de Liga de Desarrollo, y que ha destacado en Europa en Valencia Basket, en el equipo israelita, en el Eliat, que os he comentado, y ahora en el Estrella Roja. Es decir, con todo mi respeto, en equipos intermedios. No ha jugado en un gran equipo, eso es una duda que puede haber, y luego que sí que es verdad que al final los sistemas han corrido en torno a él y él ha sentido ser el héroe, el jugador más importante. En un equipo grande, siendo un elemento más, o sea, un jugador importante, pero un elemento más dentro de los exteriores, dentro de la batería exteriores, ¿cómo se acoplaría? Eso está por ver, sería una de las incógnitas, uno de los puntos a resolver. Pero a mí me parece un jugador que, viendo cómo está el mercado, viendo que a lo mejor el Real Madrid no hace un gran desembolso, y en esa línea de unidad B, que estamos hablando con Thomas Hurtel
y este perfil de jugador, sin tampoco tener que hacer una inversión megalómana o bestial, sí me puede encajar. Incluso un Thomas Hurtel, que es el que más suena, porque hay un acuerdo verbal en teoría con él, y con un Jordan Lloyd, me parecería muy potable, me parecería una muy buena opción, sin tampoco gastarte muchísimo dinero. Es que es así. Chicos, no hay que gastarse un dineral para hacer un buen equipo, hay que utilizar la cabeza, mirar contratos, ver dónde se puede pescar, y lo dicho, a mí me parece un jugador que puede aportar mucho, es un jugador del cual no hemos hablado aquí en Madridismo al Día, pero creo que encaja con lo que el Real Madrid necesita, anotador, con capacidad de anotar de múltiples formas, buen tirador, puede abrir la pista, pero también puede penetrar, puede ser muy agresivo en el juego ofensivo, en defensa no es un especialista, pero si utiliza bien las piernas tan buenas que tiene, puede defender bien, o sea que para mí un jugador que encaja con filosofía del Real Madrid y con lo que puede llegar a fichar el Real Madrid de cara a este próximo verano. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.